Originaria del pueblo de Santa Bárbara, Azcapotzalco, Nancy Núñez es comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subdirectora de Fomento al Deporte de Azcapotzalco y en el 2018 formó parte del consejo de esa alcaldía. En el 2021 fue electa diputada de la Ciudad de México por el Distrito 3 de Azcapotzalco e integró las comisiones de Planeación del Desarrollo, Transparencia y Combate a la Corrupción, Administración y Procuración de Justicia, Derechos Humanos, Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales, Igualdad de Género y Participación Ciudadana. El pasado 2 de junio de 2024 fue electa como la nueva alcaldesa de Azcapotzalco para el periodo 2024-2027. Pues aquí estamos con una invitada muy especial, una mujer política joven que está renovando la manera de hacer gobierno en la Ciudad de México. Ya vieron su biografía, es la alcaldesa electa de Azcapotzalco. Bienvenida, queridísima Nancy. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y contigo y con quienes nos ven. Un saludo. Pues es la casa de todos los mexicanos aquí en la UNAM. Sí, de UNAM casa. Yo soy de la UNAM, yo soy Puma. Eso, ¿dónde estudiaste? Acatlán. Acatlán, ¿comunicación? Comunicación. Excelente. En Acatlán. No, maravilloso. Soy acatleca. Eso, pues un gusto tenerte aquí, querida Nancy. Tienes una historia pues muy larga en tu corta edad, muchos años de trabajo con la comunidad, trabajo político. Cuénteme un poco cómo te involucraste en la política para empezar y cómo han sido estos años de lucha. Pues iniciamos ya hace muchos años participando. Yo en Azcapotzalco llevo participando ya cerca de 20 años, haciendo una labor política y una labor comunitaria. Y desde hace muchos años algo que me inspiró y me llamó la atención a participar políticamente, porque yo hacía activismo estudiantil, ¿no? Ya sabes lo que todo el mundo hace de repente, pero algo que me dijo, a ver, hay que entrarle y si se tiene que militar en un partido, si se tiene que entrarle, fue el tema, obviamente, de todo lo que generaba Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el ver la injusticia del desafuero, ¿no? Empezar a ver la guerra sucia y todo, y decir, bueno, hay que participar. E inicié participando, apoyando siempre desde la izquierda y haciendo activismo en torno a los derechos de las personas jóvenes, etcétera, y empezando a recorrer los pueblos, barrios, colonias. Y ya cuando participamos y apoyamos las campañas de Andrés Manuel, desde la primera, y ya cuando a lo mejor teníamos una oportunidad de incidir más, pues yo me tocó en el 2012 coordinar la campaña de Morena Jóvenes y Estudiantes en Azcapotzalco, fui la primera secretaria de organización de Morena, nos tocó fundar el partido. Desde el momento uno que el licenciado Andrés Manuel dijo, vamos a formar un movimiento nuevo, desde ese momento uno nos fuimos a participar y siempre en cómo nos ha enseñado el movimiento a tener un contacto directo con la población, y eso es lo que después de muchos años nos ha resultado. Me tocó ser concejal en el 2018 en Azcapotzalco, después fui diputada por elección, también por el gran apoyo del pueblo chintololo, y ahora pues decidimos el año pasado decir vamos a competir por Azcapotzalco, porque también la gente lo decía. Sí. Oye, necesitamos, la gente está esperando generaciones nuevas y con una nueva forma de hacer política. Entonces no eres de esos chapulines, ¿no? Que dices, bueno, va a ganar Morena, vamos por acá para seguir buscando huesos, si no vienes de abajo. Yo no soy de las que está en Morena porque ya le salió carnita al hueso, ¿no? Yo les digo, yo soy del movimiento por convicción y no por ocasión. Yo te decía, desde que el licenciado, es más, como asociación civil, recordemos que nuestro movimiento empezó como asociación civil, siempre hemos estado y siempre he militado en la izquierda. Siempre en causas desde la izquierda y en luchas desde la izquierda, y yo estoy en el movimiento por convicción. Mencionaste el desafuero, Melcico, ¿cuántos años tenías en ese momento? Pues ya ni hacemos cuentas, pero tenemos 39 de edad.
Pero muy jovencita entonces, Sí. tenías 20 Sí, o menos, menos, en menos. 2005. Y y ¿qué te hizo activarte en ese momento? O sea, ya tus papás son de izquierda o fue por la militancia estudiantil? Mira, o- mis papás sí, bueno, participan. Mi mamá es maestra. Mi mamá es maestra. Mi papá fue trabajador de Luz y Fuerza del Centro. Ah, mira. Obviamente nos tocó a toda mi familia enfrentar El calderonazo. enfrentar un momento muy duro cuando fue pues la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y mi papá siempre en sus centros laborales siempre fue también de sí estar con los sindicatos y apoyar y las injusticias, pero bueno, cuando entró a Luz y Fuerza del Centro a laboral se hacen más activos. Y toda la familia, cuando también pasó eso, empezó a participar más, pero realmente ellos no están con una participación partidista. Soy la única de mi familia que Claro. decidió hacerlo. Mi abuelo, que ya falleció, él le gustaba hacer que el presidente de manzana, que en Azcapotzalco todavía tenemos una actividad porcícola. Entonces mi abuelo criaba cerdos. Y tenían una asociación de porcicultores, y ahí estaba, y era ejidatario. Y todo eso a lo mejor como que va siendo un cúmulo de cosas de decir, bueno, hay que participar y participar. Entre eso, el decir, obviamente comulgamos con el proyecto de Andrés Manuel, nos hizo participar. Azcapotzalco es una demarcación muy especial, tiene su propia historia, pueblos originarios, los chintololos. Cuéntame, ¿qué es esto de la identidad? Porque Iztapalapa también, otras alcaldías tienen, pero algo muy especial con respecto a Azcapotzalco como lugar de origen. Azcapotzalco es una alcaldía con mucha cultura, con una historia muy vasta, y bueno, venimos aunque no están reconocidos actualmente por la CEPI varios de nuestros pueblos y barrios, porque es un proceso ahí medio burocrático, pero somos de las alcaldías en donde tenemos una mayor cantidad de pueblos y barrios de la Ciudad de México. Donde todavía se conservan muchas de las fiestas patronales, de estas tradiciones que se tienen, de ciertas peregrinaciones, de ciertas festividades. Y yo decía que actualmente, aunque no reconocidos por la CEPI, pero bueno, los pueblos de nuestra alcaldía y los barrios siguen teniendo una vía orgánica. Además que en Azcapotzalco tenemos lugares muy emblemáticos e importantes. Tenemos una de las avenidas más antiguas, que es la avenida Azcapotzalco, que justo antes era lo que conectaba, ¿no? Tacuba, justo hacia otras zonas. En Azcapotzalco se libró la última batalla de independencia, Mira. o sea, que es un hecho histórico. Yo les decía, todo el mundo habla de dónde inició la independencia, Iván, pero en Azcapo se libró la última batalla. De hecho, por ahí hay un libro que narra. Tenemos los cronistas que se dedican a recopilar y documentar toda la historia de Azcapotzalco, y eso queremos rescatarlo muchísimo. Y hay en Azcapotzalco, todavía en Avenida Azcapotzalco, además de ser una de las avenidas más antiguas, se convirtió en una de las avenidas que durante el Porfiriato tenían las casas de descanso, varios personajes. Y varias de esas casas pues son un emblema porque incluso están protegidas por el INAH. Y realmente se conoce muy poco sobre eso. ¿Y lo de Chintololo, de dónde viene? Chintololos es nuestro gentilicio. Ajá. O sea, Azcapotzalco tiene que ver como en el hormiguero, ¿no? Ajá. Es lo que literalmente quiere decir, ¿no? Porque he visto ahí que justo la hormiga el hormiguero, es el lugar. Entonces, obviamente el símbolo que nos caracteriza en nuestro glifo es la hormiga. Y el Chintololos tiene que ver con este gentilicio y es de trasero grande, ¿no? Ah, Como mira. porque pues una hormiguita, ¿no? La última bolita. Qué lindo. Entonces el Chintololo pues es un gentilicio que se utiliza, ¿no? De manera
local. ¿Y se le llama así a Azcapotzalco porque Los todavía chintololos. hay muchas hormigas? ¿O cuál es la historia histórica de Pues eso? el origen, el significado de Azcapotzalco es en el hormiguero, ¿no? Ese es el... Son muy trabajadores, el significado. entonces. Azcapotzalco tiene, y además de ser trabajadoras, la gente de Azcapotzalco es muy luchadora, ¿eh? Y la gente de Azcapotzalco es crítica ante los sucesos. La gente de Azcapotzalco, si algo no le gusta, si sale a manifestarse. La gente de Azcapotzalco participa. La gente de Azcapotzalco, a mí me ha tocado ver, colabora cuando se tiene que colaborar. Por eso ahora nuestro lema que utilizamos en el proceso fue transformemos Azcapotzalco. Y sabemos que tanto a nivel local como a nivel nacional o en cualquier esfera, la transformación no la hace una persona. La transformación es un proceso colectivo y de despertar conciencias y de esta revolución de las conciencias. Y por eso el Transformemos Azcapotzalco es vamos a trabajar todos y todas y con todos los sectores, con todas las causas. Y hay una diversidad de clases sociales en la alcaldía, supongo. Hay industria también muy importante. ¿Cómo definirías socioeconómicamente la alcaldía? Hay una presencia de la clase media. No tenemos realmente, a diferencia de otras alcaldías que tienen zonas de clase alta, ¿no? Y pues de una plusvalía muy alta. En Azcapotzalco regularmente predomina la clase, una zona en la clase media, pero nosotros, yo he trabajado desde hace muchos años y fíjate, he recorrido las 111 unidades territoriales de Azcapo, sin importar de qué estrato económico, sean una u otra. Nosotros decimos, trabajamos para todo el mundo, pero sí somos una zona, una alcaldía compleja, porque tenemos una buena cantidad de pueblos y barrios derivado de muchas colonias que se fundaron y su origen tiene que ver con ciertas bases trabajadoras, electricistas, petroleros, ferrocarrileros, que llegaron a sentarse. Recordemos, antes la refinería de Azcapotzalco, antes la refinería que ahora es la 18 de marzo, que está del lado de Miguel Hidalgo, originalmente era parte de Azcapotzalco. La gente de la refinería llegó a sentarse a zonas de Azcapotzalco. Hay una colonia que es la petrolera y ampliación petrolera, hay una unidad, la unidad ferrocarrilera, porque en Azcapotzalco tenemos el puerto seco de Pantaco, que es donde llega la mayor cantidad de carga en la Ciudad de México, a Pantaco. Tuvimos con Clara, que será nuestra jefa de gobierno, La arrugada, sí. una visita a Picalpantaco. Decían que aproximadamente se reciben 20 trenes de carga en Pantaco al día. Eso hace que se libere también una carga del transporte de carga. O sea, si eso no llegara por tren, sería un colapso la ciudad. Claro. Y esa zona está en Azcapotzalco. Además de Pantaco, se rodea de una zona industrial, en donde ahora tenemos la intención de que se reactive, que podamos ofertar también más empleo y mejor empleo para la gente de Azcapotzalco. Entonces, está esa parte, la parte industrial. Tenemos nuestra parte histórica de nuestros pueblos y barrios. Entonces, sí, somos una alcaldía compleja, pero realmente creo que en todas las zonas hay gente que quiere que nos vaya bien y dispuesta a trabajar en equipo. Y además, como dices, una población muy activa, muy consciente, y ha habido alternancia ya varias veces, hace 3 años. Tenemos una comunidad estudiantil alta. Claro, pues ahí está la UAM. Está la UAM Azcapotzalco, está el CCH Azcapotzalco, claro, por supuesto. Tenemos escuelas del Politécnico, tenemos sedes de la Universidad Rosario Castellanos, o sea, como que tenemos sedes de las distintas instituciones académicas. Sí, no, pues ahí está la UNAM, listos para trabajar contigo. No, pues ya en el CCH. Y hay un reto, también de la alternancia, fue de las alcaldías que Morena perdió hace 3 años y ahora recupera. Eso habla de que también no es un cheque en blanco, ¿no? Que hay que demostrar en los hechos
un buen gobierno. Y ahora que vamos a un breve corte, vamos a regresar para hablar con la futura alcaldesa de Azcapotzalco sobre sus planes, cómo piensa transformar a Azcapotzalco y qué planes y proyectos tiene. No se vayan, ahorita regresamos. Seguimos aquí con esta entrevista muy importante con la próxima alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez. Gracias, Nancy, gracias a nuestro público. Ahora, vas terminando un periodo de diputada local, nada más un periodo, ¿no? 3 años, o son sí, 6, no, 3 años yo no elegí. Y has estado recorriendo la alcaldía todo este tiempo. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene Azcapotzalco? Y en general la ciudad, supongo que no son solamente problemas de ahí. Y luego ya pasamos a tus propuestas y tu visión, ¿no? Sí, en general, como en la ciudad, hay dos problemáticas muy sentidas. Y tiene que ver con el combate a la inseguridad, que es un tema que se tiene que atender desde diversos aspectos porque es multifactorial y nosotros justo tenemos esa visión integral. Y la otra problemática es el tema de acceso al agua. Son las dos principales problemáticas de Azcapotzalco, aunado a que se tiene que mejorar la calidad de los servicios públicos, eso es muy importante, en que las alcaldías son el gobierno de primer contacto con la población. La gente a veces no entiende y nosotros tenemos la obligación de hacerle saber qué es lo que ve el gobierno de una alcaldía, qué ve el gobierno de la ciudad y qué ve el gobierno federal. Pero la gente dice, yo llego a la alcaldía porque pienso que ahí ven todo. Y como gobierno de la alcaldía tú tienes que ser justo ese gobierno de mayor proximidad, en donde sepas canalizar con el gobierno de la ciudad y con el gobierno federal, cómo trabajar de manera articulada diversas problemáticas y no solo te desafanes de esto a mí no me toca. Claro. O sea, la típica respuesta burocrática, pasa la otra ventanilla, no me toca a mí, etcétera. Es que yo, bueno, al final esta parte del proyecto del licenciado Andrés Manuel del humanismo mexicano nos hace entender que esta necesidad que tienen las personas de algo no puedes tú ser ajeno. Dicen, nada humano nos es ajeno, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que una persona con discapacidad, con trabajos, llega a una alcaldía para preguntar de algo. Y que tú, con toda la frialdad que luego tienen quienes atienden, no, aquí no es. Tú no sabes lo que batalló para trasladarse, ¿no? Lo que implicó, o alguien de escasos recursos que pues igual se gastó lo del pasaje y ya no tiene para ir a otra sede. O no saben leer o no saben escribir. Entonces tienes que crear mecanismos, al ser el gobierno de primer contacto, crear mecanismos de proximidad y de canalizar, de no nada más zafarte, ¿no? Sino a ver cómo colaboras para que de distintos servicios tengas hasta en tu edificio de la alcaldía alguien que atienda, ¿no? Que le digas, acá se puede atender esta problemática o se puede atender la otra. Sí, casi que cada alcaldía sea pues, una pequeña mañanera, ¿no? O sea, a la mañanera llevan todos los asuntos, entonces para que realmente se canalice y que haya esa comunicación es muy, muy, muy importante. Mencionas el tema del agua. Hay una crisis actualmente en Azcapotzalco. Azcapotzalco es de las alcaldías más afectadas con la crisis hídrica. Bueno, la ciudad la abastece el 25% el Cutzamala, pero nosotros, una zona muy importante, somos abastecidos del Cutzamala, y otra parte de pozos que tenemos internos de la alcaldía. Sin embargo, sabemos que la crisis hídrica pues es un tema no solo de Azcapotzalco, sino de la ciudad del país, pero nos ha afectado muchísimo. Nosotros, ¿qué decimos? Ahora, con el planteamiento de la doctora del Plan Nacional Hídrico, del proyecto de Clara Brugada de atender el tema del agua, las alcaldías, aunque no es la facultad, sí pueden hacer acciones complementarias. ¿Qué veíamos nosotros? Primero, establecer un gabinete del agua. Porque tú como alcaldía no te puedes desafanar de no, eso es de SACMEX y no me importa. O sea, la gente
que no tiene una semana para el consumo, pues no sabe si es ACMEX, si es Conagua, si es la alcaldía. O sea, la gente dice, ¿cómo me atiendes? Y entonces la alcaldía tendría que ser ese órgano articulador porque es el gobierno de más proximidad con la ciudadanía y establecer un gabinete del agua con las instancias respectivas. A ver, ¿en dónde estamos sufriendo mayor escasez? Porque hay zonas también más sentidas, no es generalizado, pero hay zonas donde la problemática, la zona de nuestros pueblos, Ampliación San Pedro, Santiago, San Miguel Amantla, hay otro polígono que sufre mucho, Plenitud, Santa Cruz, Acuayucan, Santa Polonia, Nextengo, esa zona, y la otra zona es hacia La Reynosa, San Rafael, San Andrés, Santa Bárbara. Son polígonos, ¿no? Donde se tiene una mayor escasez. En las otras luego dice, es que nada más me cae hasta las 12 del día. Bueno, pero le cae, ¿no? Claro. Hay lugares donde no cae absolutamente nada. Entonces eso lo tienes que analizar tú en un gabinete. Claro. Y decir, a ver, si va a haber un programa de sectorización de la red hídrica, que la sectorización, por ahí hacían una guerra sucia, porque ahora que fueron las campañas, la verdad es que luego da mucho coraje que quieran jugar con la inteligencia de la gente. ¿Qué decían? Que la sectorización era para llevarnos el agua a Iztapalapa. ¿Verdad? O sea, pero por eso no votaran por Clara Brugada, porque ella estaba robando el agua, ¿no? Por mí, ahí hicieron un chat falso, ¿no? Que la verdad es que sí ofenden la inteligencia de las personas. El programa de sectorización, que no es nuevo, ya lleva cerca de 12 años, 15, en Azcapotzalco no había entrado, sino hasta que llegó la doctora Claudia. Y tiene que ver con justo hacer sectorizar en cuadrantes las zonas para, si se tiene que hacer pues renovación de la red hídrica y poner por zonas válvulas que te permitan medir el flujo y entonces verificar más de manera localizada fugas de agua, ¿no? A ver, si el flujo aquí tiene que ser en esta zona de tantos mililitros, ¿no? Y está así, ahí es que algo está pasando, ¿no? Entonces, tiene que ver con que el agua llegue de manera equitativa a todas las zonas. Ese es el programa de sectorización, tener un acceso equitativo al agua. Entonces, en un gabinete tendrías que examinar, a ver, ¿cuántos sectores se pueden construir este año? ¿En dónde puede entrar el programa de sectorización? Que es para que a nivel local tengamos agua. No. Y detectar las fugas, supongo también. Detectar las fugas. Como con eso del huachicol del agua. Del petróleo, que tenían que tapar los hoyos. Hay huachicol del agua. Hay huachicol del agua, es lo que te iba a preguntar, porque una cosa son las fugas normales por la infraestructura vieja. Si hay, compran y venden el agua, pues las pipas. Luego las empresas, ¿no? Que se dedican a la distribución. Entonces, en el gabinete examinas la sectorización, pero analizas también, por ejemplo, ante los momentos de mayor escasez, a ver, ¿a quién le surtimos primero? Pipas, ¿no? A ver qué colonias, porque ese es el pulso que tú como alcaldía tienes que tener, que las pipas no se vendan, que no haya corrupción en ese tema. Tienes que analizar también, pues, prevenir con las dependencias, ¿no? Cuando hay situaciones, cómo resolverlas en conjunto y no solo como alcaldía decir, a mí no me toca. No, tú te tienes que hacer parte de la solución. Y prevenir es retomar, ya Clara anunció que ella va a retomar el programa de cosecha de agua de lluvia en unidades habitacionales, que es muy importante. Nosotros decimos hay que retomarlo también en viviendas, el programa de cosecha de agua de lluvia, y también vamos a impulsar un programa que es la red de mujeres plomeras de Azcapotzalco. Mujeres plomeras. Que tiene que ver con atender el tema, pero también al empoderamiento económico de las mujeres. Todo nuestro proyecto de gobierno va a tener enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Todo nuestro programa de gobierno. Entonces, estos oficios que les decían no tradicionales para las mujeres, nosotros los vamos a hacer tradicionales. O sea, la plomería, la electricidad, ¿no? O sea, a veces las mujeres
decimos, para atender hasta una fuga, a veces por seguridad, si vives sola, pues no metes a un plomero, ¿no? Como está la cosa. Claro. Como está, o alguien que ofrece servicios, ¿no? O distintos oficios. Pero si tú tienes otra mujer que te puede resolver una fuga, bueno, eso nos aliviana. Porque siempre, y además, luego los plomeros, como las mujeres, luego dicen, no saben de costos, ¿no? Y ahí te terminan diciendo, no, ya son 10,000 pesos, ¿no? Dicen, no, pues si nada más era cambiar un tubito, ¿no? Sí, claro. Entonces, entre mujeres yo siempre he sido de la idea de decir, entre mujeres nos tenemos que apoyar, tenemos que ser sororarias, tenemos que terminar con esto de las mujeres, no hay peor, enemiga de una mujer que otra mujer, no, o sea, al revés. Las mujeres sufrimos procesos de desigualdad, sufrimos procesos de violencia, todas. O sea, todas nos hemos enfrentado en algún momento, lamentablemente, a un episodio de violencia, a un episodio de discriminación. Entonces tenemos que actuar juntas. Y yo les digo a las mujeres, ante eso de que dicen que no podemos juntas, nosotros decimos juntas somos más fuertes. Y el decir ahora en este tema de tiempo de mujeres y que vamos a tener a la primer presidenta humanista, el tiempo de mujeres no puede ser solo el tiempo de las candidatas. El es tiempo de mujeres tiene que ser el es tiempo de la vecina. Es tiempo del ama de casa, es tiempo de la mujer comerciante, es tiempo de la mujer trabajadora, es tiempo de la mujer estudiante, es tiempo de todas las mujeres. Sí, es otra perspectiva, ya la imagino. Claudia, Clara, Nancy, poniéndose de acuerdo para resolver problemas tan importantes que afectan a la población de Azcapotzalco. Y es la otra cara de esta narrativa que genera, mira, Morena se llevó el carro completo, va a ser un autoritarismo, polarización, pero más bien es ver la política de otra manera. En lugar de siempre buscar la confrontación para el control entre dos lados, mejor imaginemos la política como una colaboración, un trabajo en conjunto, y qué bueno que tengan la comunicación entre federal, estatal, Ciudad de México y local para resolver los problemas. ¿Para qué queremos la confrontación cuando realmente es el trabajo en conjunto lo que resuelve los problemas, ¿no? Yo creo que a veces la confrontación la generan mucho desde pues conductas que se han dado desde la derecha de sembrar el odio. O sea, a veces dicen que la polarización se genera acá, pero la verdad es que el clasismo y el racismo pues también son bien fuertes. Y yo ahora veía que con los resultados electorales te decían, no, es que por Morena votan los pobres, ¿no? Y había hasta infografías que decían, dejemos de dar propinas, ¿no? Ah, claro, sí. No sé si las vieron, Sí. ¿no? Dejemos, o sea, con un clasismo, y la verdad es que no podemos llegar a eso. O sea, no podemos llegar a ese tema de sembrar odio. En campaña siempre nos enfrentamos también a mucha desinformación, a mucha guerra sucia, a muchas cosas. Digo, yo les decía a los vecinos, ustedes me conocen y van a ver guerra sucia que enfrentan, porque así saben actuar. Es su forma, lo traen en la sangre. Afortunadamente la ciudadanía nos conoce y no se dejan guiar por muchas cosas. Luego sí da coraje porque dices, ay, ¿cómo sacan esto, no? Que Clara quería desaparecer, Claudia, ¿no? Quería desaparecer la propiedad privada, claro, y claro. que iba a cerrar la basílica, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Pero sí, que días después de la elección te ibas a despertar y ya vas a tener una y ahora persona tienes que vivir entender en tu que sala sí ayuda, y la verdad es que ahora a mí me da un gran gusto. Ajá. Y además me da mucha confianza el saber que voy a poder estar trabajando con dos grandes compañeras, Clara y Claudia, y que el tema de agua lo tenemos que resolver entre los tres niveles, pero además, como lo han dicho, también la ventaja de que ahora esté gobernando el Estado de México la maestra Delfina. Claro. Porque hay muchas problemáticas que se pueden resolver de manera colaborativa, entre esas el agua y otras. Ahora, por ejemplo, nosotros, Azcapotzalco colinda contra Nepantla y Naucalpan. Y muchas de las problemáticas que tenemos
tienen que ver con la falta de coordinación y de la voluntad. El tema entre Naucalpan y Azcapotzalco está Avenida de las Armas, ahí está el río entubado de los Remedios, el famoso río de los Remedios, pero que no ha sido atendido por todos los gobiernos priistas, pero están en el estado. El tema es que cuando se inunda y se desborda, ¿a quién afecta esas capas? Porque las casas de la gente y quien pierde sus propiedades, sus camas, sus refis, ¿no? Sus muebles, se les inundan de aguas negras, es la gente de Azcapo. Entonces ahora dices, bueno, territorialmente no está de mi lado, pero tenemos que hacer algo y buscar la coordinación con el gobierno del Estado de México, el gobierno municipal, que afortunadamente en Naucalpan ahora también lo va a gobernar Morena y eso es fantástico. Tlanepantla ahora también lo va a gobernar Morena y este mal llamado Corredor Azul ahora es el Corredor de la Esperanza y eso nos da mucha satisfacción. Y otros temas que también nos tenemos que coordinar como la seguridad, que claro, es la segunda problemática. Otro tema, que, a ver, nada más para ubicarnos, en los últimos 6 años, con el sexenio de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, se logró reducir a la mitad, ¿no? El índice de delitos es algo impresionante. ¿Esto cómo se logró y cómo continuar esa curva? Se disminuyeron delitos importantes, delitos de alto impacto, ¿no? Claudia, tenía un tema, 1, de coordinación, 2, atención de las causas y 3, el tema de trabajar mucho con la policía, ¿no? Se mejoraron los salarios, se tenían exámenes de confianza y además se dotó a la policía de la facultad de investigación, que antes no tenían. Entonces antes era un proceso tortuoso que solo dependía de las fiscalías. Sí. Ahora, tras la labor de investigación, la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya puede realizar esa labor y entonces hubo la posibilidad de tener un número de detenciones mayores y desarticular además, bandas importantes. Y además tienes una nueva fiscalía, una fiscalía autónoma, una exacto, fiscal que como fue toda Ernestina una reforma. Godoy, ¿no? Entonces, que nosotros que vemos en Azcapo, justo eso, retomar, la alcaldía tendría que estar sí o sí, y yo estoy segura que Claudia va a seguir los gabinetes de construcción de la paz, donde todos los días, así como vas a revisar lo del agua, o sea, todos los días se revise. Y acá se hacían en Azcapotzalco gabinetes de seguridad, pero no estaba la alcaldesa, o muy escasas veces. Y ella decía que no sé qué día eran sus días de seguridad, como si solo un día nos asaltara, ¿no? Pero la alcaldía sí tiene que hacer parte, sobre todo en la parte preventiva de los servicios públicos, tener que las cámaras no estén tapadas por los árboles, tener buena iluminación, la creación de senderos seguros, muchísimas acciones que se pueden hacer de manera preventiva, y yo soy del tema de atender igual las causas, sí. No criminalizar, no estigmatizar nunca a las personas jóvenes y al contrario, entre los factores de riesgo que puede tener mucha población, hay que darles factores de protección en sus propias comunidades y meternos a través de educadores por la paz a buscar la pacificación. El programa de desarme... Sí. Interrumpo un segundito porque me están llamando a corte. Eso. Y continuamos con este relato tan profundo de la situación en Azcapotzalco y los planes para mejorar la calidad de vida y transformar Azcapotzalco en las palabras de su futura alcaldesa Nancy Núñez. Ahorita regresamos. Continuamos con Nancy Núñez. Nancy, gracias por tu muy generoso tiempo. Te había cortado. Estabas hablando de un programa de seguridad de confiscación de armas, ¿o qué decías? Sí, yo decía, el tema de pacificar implica muchas acciones, retomar el tejido social. Hay programas importantes como el del desarme voluntario, ¿no? Que hay que darle más empuje.
Y hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican, ¿no?, a trabajar también desde las causas. Yo fíjate que he trabajado mucho con jóvenes. Estuve en uno de mis trabajos, fue el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Ah, qué bueno. Y trabajaba con jóvenes en situación de riesgo. Pues estos jóvenes que estigmatizan y que la gente criminaliza a los chavos porque los ve como el problema, los ve como que quien roba, quien se droga, quien nada más está en la esquina. Yo decía, bueno, pero a ver, detrás de cada joven, de cada persona joven hay una historia que desconocemos, pero que no podemos culpar al joven de tener esa historia. O sea, alguien no elige en dónde vivir, ¿no? Y se van acumulando muchos factores de riesgo. Ante todos los factores de riesgo tienes la obligación como Estado de dar factores de protección. Yo no creo que algún chavo crezca diciendo, yo ya no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero... O sea, al final las condiciones te van orillando a muchas cosas. Y para mí hay dos ejes importantes, la cultura y el deporte. O sea, la cultura y el deporte, además de la educación, pero como alcaldía, tu facultad no es ni crear universidades ni prepas. Eso, por ejemplo, es de manera extraordinaria que dice Clara, ningún joven se puede quedar sin estudiar el bachillerato. Porque muchos años, bueno, lo seguimos viviendo con el dichoso examen de Comipems, pues sufren más los chavos porque son menos los que se quedan y más los rechazados. Y no, entonces dice Clara, tenemos que tener tantos lugares de preparatoria como alumnos de secundaria salgan. Entonces tú como un chavo lo culpas de no querer estudiar la prepa si no hay prepas. Recordemos el boom de la creación de preparatorias fue cuando llegó Andrés Manuel al gobierno de la Ciudad de México. Pero por décadas incrementó la demanda y no incrementaron las escuelas. Y lo mismo empieza a pasar en la universidad. Yo soy Puma, pero somos muy pocos los que tenemos la oportunidad y la dicha de pertenecer a la máxima casa de estudios. Entonces, tenemos que dar factores de protección y yo veo la educación, la cultura y el deporte, pero nosotros como alcaldía nos vamos a enfocar mucho en convertir a Azcapotzalco en el polo cultural y deportivo del norte de la Ciudad de México. Qué bonito. Así. Tenemos un gran talento y para mí es súper triste porque lo vivo, yo soy de un pueblo originario que es popular y que te duele ver que a lo mejor algún joven con el que estudiaste la primaria, la secundaria, un vecino, una vecina, alguien de la comunidad, dices, bueno, ese chavo es bueno en la escuela tal, y los ves unos años después y ya, bajo otra lógica porque no tuvieron la oportunidad de salir. Dices, oye, era bien bueno para el fútbol, ¿no? O era muy bueno para el estudio. Sí, pero no tuvo la oportunidad. Azcapotzalco está en el lugar 14, en los últimos lugares del medallero en materia deportiva de la Ciudad de México. Pero hay talento y los chavos de Azcapotzalco se tienen que ir a competir a nombre de otras alcaldías. Y entonces son campeones, pero no por Azcapo. Como los mexicanos que se van a España, a Europa. pero no son campeones por Azcapo. Vamos a dotar de uniformes, vamos a apoyar el deporte de alto rendimiento muchísimo. Vamos a dignificar los espacios deportivos y culturales. En materia cultural tenemos nosotros también una comunidad artística impresionante que ojalá luego los inviten acá, que tenemos músicos, tenemos pintores, tenemos muralistas, tenemos muchísimas academias de teatro, de baile, está nuestra sociedad de cronistas de Azcapotzalco, tenemos muchísimo, pero no han tenido luego mucho apoyo. Y hay colectivos, por ejemplo, de muralistas que luego han pintado en otros países. Y en Azcapo no les dan ni un mural para pintar, en verdad. Entonces ahora nosotros hicimos una gran articulación y fueron dos sectores muy importantes que arropamos y que gracias porque ellos también nos arroparon, la comunidad cultural y la comunidad deportiva. Ahora estamos juntos porque vamos a transformar Azcapo. Qué bonito.
Y las mujeres, los jóvenes, también sectores. Bueno, yo soy que feminista, representas, ¿sí? ¿no? Entonces, obviamente tenemos un programa súper robusto en materia de igualdad de género. ¿Qué innovaciones estás pensando en esa materia? Tenemos 5 ejes de trabajo. Primero, transversalizar la perspectiva de género, apostar por el empoderamiento económico de las mujeres, cumplir las acciones que tienen que hacer las alcaldías en materia de la alerta de género que se decretó en el año 2019. Y en ese sentido, pues vamos a retomar las áreas cercanas para atender también desde la alcaldía las situaciones de violencia hacia las mujeres. En el gabinete de seguridad vamos a atender de manera desagregada los delitos cometidos contra mujeres. Vamos a apoyar mucho la participación económica y política de las mujeres. Vamos a hacer por ahí acciones de ¿cómo se llama? De ciudadanía y liderazgo de las mujeres, que es muy, muy importante, ¿no? Y en este tema de la participación ciudadana, que Clara Brugada lo he escuchado, ella habla de pues, un cuarto nivel de gobierno, un gobierno popular, con la gente. Es algo que de repente siento que nos ha faltado empujar más en estos tiempos, con eso de la emoción ciudadana que ganó el observador, ganó Claudia. Uno imagina que desde el gobierno se van a resolver los problemas, pero al final de cuentas el sostén de cualquier cambio político-social tiene que venir desde abajo. No sé qué has pensado en esa materia. Poder popular. Clara lo hizo extraordinario en Iztapalapa. La verdad es que yo a Clara la admiro, le tengo un gran aprecio porque además es una guía. Vamos a crear nosotros una figura que se llaman los servidores del pueblo Chintololo y que va a ser una persona encargada por cada unidad territorial, cada pueblo, barrio, colonia, unidad habitacional, que estén haciendo diagnósticos participativos, que estén evaluando a los policías, como lo mencionaba Clara, ¿no? No solo necesitamos más policías, necesitamos mejores policías. Claro. O sea, los que ya tienes se tienen que evaluar. Entonces, los servidores del pueblo Chintololo que nos ayuden a hacer los diagnósticos, que nos ayuden a llevar las actividades culturales, que nos ayuden a crear ciudadanía, que lo que tenemos que construir es ciudadanía. Y es una de las facultades y responsabilidades que tienen las alcaldías en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Y además la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México es de las más avanzadas del país y retoma muchas experiencias de América Latina que se han dado. Bueno, el presupuesto participativo que empezó ya con estos gobiernos de izquierda, que fue retomado de Brasil, se tiene que perfeccionar y se tiene que modificar. Es la cosa, la ley es hermosa, hay una docena de mecanismos muy innovadores, pero pocas veces se utiliza, o cuando se convoca un proceso de participación participa muy poca gente, 5 o 10% de la población. Entonces sí es una labor de largo plazo, de hormiguita, ahora sí, para Pero queremos hacerlo, ¿sí? sentar las bases, queremos sentar las bases justo de hacer un gobierno distinto, un gobierno cercano a la gente. Por eso la creación de los servidores del pueblo Chintololo, pero por eso también el compromiso de que una servidora cumpla lo establecido de las audiencias, los recorridos. Yo les digo, y las audiencias no de que vayan a verme a mí, de que yo tengo que ir. Nosotros seguimos esa máxima que tenemos, o sea, cuando decimos venimos del proyecto de transformación, pues tenemos que enseñar que somos del proyecto de transformación. Ningún representante emanado de la 4T puede irse a encerrar a una oficina. O sea, tenemos que seguir de más territorio, menos escritorio. O sea, quien se encierra en una oficina ya fue. Ya, seas diputado, seas presidente municipal, seas regidor, seas cualquier cosa. Quien se encierra en una oficina y se burocratiza, adiós, bye. ¿Y qué dices a la oposición? ¿Están muy enojados? ¿Tendrán un lugar también en tu gobierno? ¿Es unas puertas abiertas? ¿O cuál es tu lógica frente a estos cuestionamientos? El proceso electoral ya pasó. Nosotros queremos construir con todos y con todas. Obviamente sabemos que hay un disgusto después de los resultados, y no en Azcapotzalco, en la ciudad se dio un triunfo arrasador, pero porque también
ellos quisieron generar una expectativa falsa. Y yo creo que ellos tienen la responsabilidad de decir, sí, no nos favoreció el resultado. Y no nos favoreció porque hay más gente que quiere el proyecto de transformación, porque ha gustado una serie de acciones de Claudia, porque hay una esencia de esta ciudad de izquierda. O sea, la gente en esta ciudad, y tú lo has vivido porque has estado, ¿no?, en muchos movimientos, en muchos procesos de construcción desde la izquierda. O sea, la gente en esta ciudad no apuesta por la derecha, porque sabe lo que representa. Y ellos crearon una expectativa de empate técnico, ya les vamos a alcanzar y ya les rebasamos. Obviamente cuando ven su triste realidad, pues dicen, no, algo pasó, pues algo pasó, no se quiere un proyecto de derecha en esta ciudad, es simple. Y con toda responsabilidad lo deberían de hacer, y nosotros con toda responsabilidad de decir, cuando gobernamos para todos y todas. Ese es, y yo en Azcapotzalco vamos a gobernar para todos y todas. Yo siempre también lo he dicho, no vamos a hacer discriminación de ninguna colonia ni de nada. Para nosotros tampoco es que haya colonias de primera ni colonias de segunda. Creo que si atendemos bien a una colonia, ayuda hasta las de las demás colonias, ¿no?, periféricas. Vamos a tener una visión equitativa, igualitaria de atención, y yo siempre he estado abierta a la participación. Yo digo, he estado en gobierno muchos años, llevo pues ya bastantes años en distintas dependencias de gobierno, pero también he estado en sociedad civil. O sea, me tocó crear una organización promotora de derechos humanos y de participación ciudadana y transparencia. Entonces, pues no puedo decir, ay, no participen, no nada más con estos. Vamos a tener un gobierno para escuchar a todos y todas. Dices que eres de Acatlán. ¿Recuerdas cuál fue tu clase favorita en Acatlán? Me encontré apenas a mi profesor, Jorge Pérez, que a todos mis profes les mando un gran, y mis profesores y profesoras les mando un gran abrazo, pero había una clase, porque pues es de esos profesores que te aterriza en tu realidad, te hace autocrítico, y yo veía que llegaban, ¿te acuerdas el moñito del desafuero, no? Claro. También fue como otra parte. Y en un recorrido me lo encontré ahora en campaña y dije, vive en Azcapo, mi profe favorito, ¿no? Que era de comunicación organizacional. Qué lindo. ¿Y has ejercido como periodista alguna vez, no? Bueno, he estado en áreas de comunicación, ¿no? Y yo soy, en las preespecialidades de Acatlán, yo estuve en comunicación organizacional. Entonces, al estar en la administración pública, claro, pues hemos estado en ese sentido. Qué bueno. ¿Y qué mensaje enviarías a los estudiantes, estudiantes de hoy, de Acatlán o de la UNAM o más allá? Pues mira, les mando un mensaje a los estudiantes y a los jóvenes. Hoy me dio mucho gusto saber que en este proceso participó una gran cantidad de jóvenes y que de repente creo que la participación política también se estigmatiza, ¿no? Y dicen, no participamos porque todos los partidos son lo mismo. Creo que justo está en nosotros hacer que no seamos lo mismo. Yo vengo de una nueva generación, junto con muchos compañeros y compañeras del movimiento, que tenemos que demostrar que no somos solo una nueva generación porque tenemos menos años, sino que somos una nueva generación porque tenemos que crear y construir bajo otros principios y no repitiendo viejas prácticas, que es muy importante, sino estar abajo. Yo todos los espacios que he obtenido, pues no son ni porque mi papá ni mi mamá son famosos, ¿no? Ni porque tengo un padrino o madrina, o sea, todos nos los hemos ganado en territorio. Y yo le diría a los jóvenes, es importante que participen, porque esta ciudad, este país, su alcaldía, su comunidad, cualquier cosa, es donde viven, es donde transitan, y es donde tienen que estar mejor. Y que ahora que participen, que no se estigmatice, y que al contrario, quienes participemos lo hagamos con esta esencia distinta. Dicen que si bien lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer,
pues tenemos que hacer que nazca. Y en este proceso habrá que hacer un análisis, pero llegamos muchos compañeros y compañeras jóvenes. Gaby Osorio en Tlalpan Claro. va a ser, yo creo que si no es la alcaldesa más joven de la historia, sí de las más ¿Cuántos jóvenes. años tiene? Gaby creo que tiene como 32, por ahí así, ¿no? Es muy joven, mujer, y a veces tenemos que demostrar que las nuevas generaciones podemos hacer las cosas. Y aquí a la comunidad universitaria, pues decirles que surjan más orgullos de la UNAM. Sí, es muy importante lo que dices, porque sí hay cierta preocupación con respecto a eso que Morena promete eso, relevo generacional, otra forma de hacer de política, pero también se ven muchos de los viejos cuadros que se recirculan, ¿no?, dentro de Morena, ¿no?, expriistas, expanistas que ahora se postulan y ganan incluso bajo esta nueva bandera. Por pragmatismo uno lo puede entender, pero en realidad si eso es lo que ofrece Morena, reciclaje de lo viejo, pues va a ser lo mismo, pero justamente tú representas esa nueva cara. Pero es que no podemos desertar de participar, o sea, no podemos decir, todo está mal, no, tal. Bueno, a ver, ¿tú qué haces porque esté bien? Y si vas a estar en un instituto político, yo decidí militar y estoy afiliada a Morena y he tenido una participación activa, pues tiene que ser para cambiar eso. Igual yo les digo, miren, yo no soy responsable de lo que hagan los demás, pero sí soy responsable de lo que hago yo. Si yo no regreso a las colonias, si no cuidamos lo que se hace, bueno, ahí sí reclámenos. Y yo sé que hay un hartazgo, yo misma, pues hemos ido a contracorriente con muchas de las prácticas y luego yo soy muy autocrítica, ¿no? Incluso pues al interior del propio movimiento. Hay cosas que se tienen que cambiar, hay cosas que se tienen que poner a debate, necesitamos fortalecer la formación política, pero yo le digo a las nuevas generaciones, es formarnos, pero también construir un trabajo territorial, porque ese es el movimiento, tener viva esta llama de participación, porque de repente pensamos que solo la política se hace con el cafecito o el encuentro, ¿no? Y dices, no, salte a caminar, despierta conciencias, es abajo, es con la gente. Y tal vez eso es lo que luego no hace muchos compañeros avanzar, que pues se piensa que solo se puede hacer participar, o en redes sociales, ¿no? Yo soy el que tiene más seguidores, y entonces se hacen candidatos. Y ya vimos ahora el fracaso de los TikTokers y de los YouTubers. Claro. Tenemos que aprender de eso. O sea, nada puede reemplazar el estar en territorio. O sea, puedes tener 5 seguidores, pero que te conozca mucha gente. Y luego ahora sean candidatos. Es que no, es muy famoso en YouTube, ¿no? Es muy famoso en TikTok. No, ya. Pues qué gusto, Nancy. Muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio y espero que regreses pronto. Ahora no, estamos acá. Cuando quieran. Es nuestra casa, estamos en nuestra casa, la UNAM. Eso, cuando cumples 1 año, 2 años, ven, regresa, por favor, reporta con nosotros. Vamos a hacer la Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco. Pues ahí está, ahí estaremos. Vamos a hacer festivales culturales importantes, entonces les vamos a invitar. Magnífico, pues un privilegio tenerte, señora futura alcaldesa. Y muchas gracias a nuestro público, nuestra audiencia tan generosa como siempre. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM.